Muy bien, Nico, gracias. Entonces empezamos con este tema de hidrostática, el tema 4 de física 2, hidrostática. Muy bien, gente, ¿qué vamos a estudiar aquí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Buenos días, Joaquín. No podíamos iniciar sin ti, ahora sí ya podemos iniciar. Bien, gente, aquí vamos a estudiar los fluidos que se encuentran en equilibrio. Por esa causa, en Física 1 nosotros estudiamos estática en primer lugar antes de cinemática. ¿Por qué, profe? Porque aquí vamos a aplicar las condiciones de equilibrio en algunos problemas. Por lo menos la primera condición de equilibrio, ya la segunda condición del equilibrio ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hidrostática es la parte de la mecánica de los fluidos que va a estudiar el comportamiento y efectos físicos que originan los fluidos. General. Y un fluido, bueno, nosotros conocemos, es una sustancia que se deforma continuamente, ¿verdad? Podemos pensar en un ejemplo rápido así, el agua, un fluido. Perfecto, veamos algunos conceptos básicos que nosotros vamos a usar a lo largo de este tema. Número uno, tenemos la densidad. Número uno, la densidad. La vamos a definir como la cantidad de masa por unidad de volumen. Masa por unidad de volumen definimos como la densidad. Ya sabes, la masa, todo en el sistema internacional, gente, la masa en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula para hallar la densidad de un material cualquiera, conociendo su masa y su volumen. Esa letra se llama ρ, ¿ok? Ρ para la densidad. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como D mayúscula. Ρ, masa entre volumen, densidad. Me imagino que ustedes ya vieron este concepto en el curso de química, por lo tanto ya me parece que es familiar para muchos de ustedes. ¿Cuál es la unidad que nosotros vamos a usar aquí en el sistema internacional para la densidad? La masa en kilogramos, la densidad sería kilogramos por unidad de volumen metro cúbico, kilogramos por metro cúbico. ¿Correcto? Para el agua, gente, para el agua, de nuevo, el agua siempre es como podemos decir, la sustancia ejemplo, que nosotros conocemos varias cosas de esta sustancia. Por lo tanto, aquí la densidad que vamos a tomar para el agua es un gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos la unidad de la densidad. Número 2, tenemos el peso específico representado por esta letra llamada gamma, peso específico gamma, que se define como el peso del cuerpo por unidad de volumen. Recuerdan que el peso lo definimos como el producto masa por gravedad. Aquí está, masa-gravedad dividido por volumen. Oye, pero la masa entre volumen se llama densidad. Ya lo hemos visto aquí. Por lo tanto, el peso específico, observa bien, el peso específico yo lo puedo calcular también como la densidad por gravedad. Densidad por gravedad, peso específico. ¿Cuáles son las unidades? En el sistema internacional, el peso es una fuerza, se mide en newton, el volumen en metro cúbico, newton por metro cúbico es la unidad del peso específico en el sistema internacional. En algunos problemas va a aparecer la unidad de peso como gramo fuerza, kilogramo fuerza, ya lo vamos a ver en otros problemas. Para el agua, gente, para el agua. De nuevo, nuestra sustancia ejemplo. Oye, para el agua, el peso específico del agua lo podemos expresar en gramo fuerza. Esta barrita, esta línea que aparece arriba de la G, se lee gramo fuerza. Algunos lo escriben como GF, F chiquito, F minúscula. Gramo fuerza, es lo mismo, por centímetro cúbico. O también un kilogramo fuerza por litro o 10 al cubo kilogramo fuerza por metro cúbico. Y podemos tomar este valor también cuando la gravedad es 9.8, 9800 newton por metro cúbico. ¿Ya? En algunos problemas va a especificar este valor del peso específico. Por tanto, no se preocupen ahí cuál valor vamos a adoptar. Número 3, tenemos la presión. La presión, vamos a considerar por aquí una superficie de cualquier forma con un valor A. Y sobre esta superficie tenemos una fuerza que es perpendicular. Nosotros le llamamos fuerza normal, una fuerza que es perpendicular, actuando aquí sobre la cara, la base o esta área. Por lo tanto, la presión que ejerce esta fuerza normal sobre esta área lo vamos a definir
de la siguiente forma. Fuerza normal dividido entre el área. Esa es la presión. Fuerza normal dividido entre el área. ¿Cuáles son las unidades? Ojo que esta fuerza normal es perpendicular al área. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades? La fuerza está en Newton, sistema internacional, el área en metro cuadrado. Newton por metro cuadrado se llama Pascal, unidad de la presión en el sistema internacional. Newton por metro cuadrado se llama Pascal. Observen que un Pascal es equivalente a ejercer un Newton sobre una área de un metro cuadrado. Esa es la interpretación del Pascal. Perfecto, existen otras equivalencias para hallar la presión que a lo largo de este curso, de este tema, perdón, van a aparecer. Por ejemplo, las atmósferas. Las atmósferas. Al nivel del mar nosotros tenemos una atmósfera de presión. Es la presión que ejerce una columna ahí de la atmósfera sobre un punto en la superficie de la Tierra. Se llama la presión atmosférica. Sobre el nivel del mar es 76 centímetros de mercurio, o sea, equivale a una columna de 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. También existen los barómetros, con la equivalencia de Pascal 10 a la quinta Pascal. La atmósfera con la equivalencia de Pascal más o menos es también 10 a la quinta Pascal. Más o menos. En algunos problemas vas a especificar, oye, toma como 10 a la quinta o 100 kilopascal para la presión de la atmósfera. Y también existe esta unidad PSI, que es la unidad en el sistema inglés. Gente, para la gente que se va a ingeniería, por favor, chicos, acostúmbrense a esta transformación del sistema internacional para el sistema inglés. Ustedes van a usar bastante. Y créanme que cuando lleven el curso de fluidos, ustedes van a alocar con esto. Pero si ya se acostumbran desde ahora, tranquilo va a ser. Un PSI, ¿qué cosa es PSI, profesor? Significa una libra fuerza por pulgada cuadrada. Claro, las unidades y en inglés. Perfecto. Número 4 tenemos la presión que ejercen los fluidos, que le vamos a llamar presión hidrostática. Vamos a considerar un fluido aquí. Consideremos un fluido con una densidad del fluido Rho sub L, densidad de líquido o fluido ahí cualquiera. ¿Y qué pasaría si en el fondo del recipiente, a partir de una altura o una profundidad h, a partir de la superficie libre de líquido, queremos saber cuál es la presión que toda esta columna del fluido ejerce en este punto? Vamos a definir la presión hidrostática de la siguiente manera. Presión hidrostática va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por la profundidad o altura a partir de la superficie libre de líquido. De esta manera nosotros calculamos la presión que ejerce un fluido cualquiera. ¿Okay? La densidad, ya sabemos, lo vamos a medir en kilogramos por metro cúbico, todo en el sistema internacional, la altura en metros y la gravedad de local. Ya en física 1, en el tema de estática, nosotros ya hemos visto que la gravedad más o menos es 10 metros por segundo al cuadrado. Es una aproximación buena en la superficie de la Tierra. Claro, en algunos problemas va a decir, oye, adoptar gravedad 9.8 ya, pero si no me especifica nada, bueno, 10 es el valor que siempre vamos a adoptar. Seguimos. Ahora, la presión total. De nuevo consideramos el mismo recipiente con un fluido ahí cualquiera. Oye, ahora queremos saber cuál es la presión total, no solamente la presión hidrostática, más la presión total ahí en el fondo del recipiente. Para hallar la presión total, tenemos que ser conscientes de la existencia de la presión atmosférica. Por lo tanto, aparte de la presión del fluido, existe la presión atmosférica que está ayudando ahí a presionando más. Por lo tanto, en el punto aquí, en el fondo del recipiente, la presión total se va a definir como la suma de la presión hidrostática más la presión de la atmósfera. Claro, porque este recipiente aquí está abierto. Alguien se preguntará, profe, ¿y si el recipiente estuviera cerrado? Ahí, dependiendo qué es lo que hay aquí en la superficie, claro, un gas cualquiera diferente también va a ejercer cierta presión. Pero si está cerrado, la presión atmosférica ya no aparece. Perfecto, la presión atmosférica al nivel del mar, vamos a adoptar este valor, una atmósfera o 10 a la quinta Pascal, o equivalente a una columna de mercurio 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Muy bien, seguimos.
Veamos el teorema fundamental de la hidrostática. Nosotros hemos visto esta formulita de la presión hidrostática. Ahora vamos a considerar el teorema fundamental. Observa aquí un fluido. Tenemos un fluido de densidad. Ahí tenemos el valor, densidad de líquido. Oye, ¿qué pasaría si tenemos dos puntos aquí? Cualquiera vamos a escoger el punto A y el punto B. Punto A y punto B. Escogemos ahí. Queremos saber cuál es la diferencia de presión que existe entre el punto A y entre el punto B. Diferencia de presión hidrostática. ¿Cuál será la diferencia de presión? Simplemente lo vamos a restar. O sea, calculamos la presión en A, después la presión en B y restamos. ¿Cómo lo hacemos, profe? Usando las formulitas que acabamos de ver anteriormente. Al restarlos, tenemos que la diferencia de presión para un mismo líquido, escucha bien, para un mismo líquido, la diferencia de presión va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad, por la diferencia de alturas. O lo que es lo mismo, gente, lo que es lo mismo, la distancia que existe entre A y B, a partir de la vertical, la distancia que existe entre A y B. Ya lo vamos a ver en los problemas, no te preocupes. ¿Correcto? Teorema fundamental de la hidrostática. La diferencia de presiones para un mismo líquido, dos puntos diferentes, viene dado por esta relación. Donde esta diferencia de alturas, ustedes se dan cuenta por segmentos. Si yo resto altura de B menos la altura de A, será la diferencia o la distancia vertical aquí entre A y B. Por lo tanto, de esa manera calculamos la diferencia de presión. Seguimos. Los vasos comunicantes. Gente, ya saben, bueno, con la figura ustedes se dan cuenta por qué se llaman vasos comunicantes. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que se va a cumplir cuando nosotros tenemos vasos que se comunican de esta forma y un mismo líquido aquí dentro de estos vasos comunicantes? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Lo que se va a cumplir es lo siguiente, gente. Nosotros vamos a trazar una línea horizontal. Esa línea horizontal recibe un nombre. Se llama isobárica o isobárica. ¿Cómo, profe? ¿Isobárica? ¿Qué significa eso? Iso igual bar presión. Por lo tanto, cualquier punto de esa línea que yo estoy trazando horizontal, cualquier punto va a tener la misma presión. Se llama isobárica. Misma presión. Entonces, oye, para un mismo líquido, si yo considero aquí la línea horizontal de abajo, tenemos lo siguiente. Oye, la presión que ejerce en el punto X, como es una isobárica, va a ser igual a la presión en el punto Y e igual a la presión en el punto Z. Por lo tanto, se cumple esto para un mismo líquido. Ustedes pueden decir, profe, aquí tenemos otra isobárica, el punto R, el punto S, el punto T y el punto U. ¿También se va a cumplir que las presiones en esos puntos son iguales? Sí, se cumple. Entonces ya sabes, si tenemos en un problema vasos comunicantes, puede ser en forma de U o puede ser de cualquier forma más o menos así. Para un mismo líquido, trazas una isóbara y se cumple que las presiones en esos puntos van a ser iguales. Perfecto, seguimos. Anunciamos aquí el principio de Pascal. Principio de Pascal. Vamos a considerar aquí un fluido, ahí, en un recipiente cerrado, ¿verdad? Ahí tenemos el fluido. Oye, si yo considero el punto 1 aquí a la derecha y el punto 2 a la izquierda y mido las presiones en esos puntos, nos vamos a dar cuenta que, claro, el punto 2, como está a mayor profundidad, va a tener una mayor presión que el punto 1. Por lo tanto, en el punto 1 vamos a pensar, oye, 2 pascales y en el punto 2, 8 pascales. Perfecto. Hasta ahí no hay nada de novedoso. Oye, el principio de Pascal me dice lo siguiente, que si yo aumento la presión, o sea, si yo transmito un aumento de presión, esa presión que yo aumenté se va a transmitir con el mismo valor en todas las direcciones. Por lo tanto, si yo aumento, por ejemplo, aquí un valor de 1 pascal, aumento la presión, ¿qué va a pasar en el punto 1? Va a marcar los 2 pascales que tenía inicialmente más la presión que aumenté, 1 pascal. Por lo tanto, marcaría aquí 3 pascales. Y en el punto 2, la misma historia. Va a marcar los 8 que era inicialmente más el 1 pascal que aumenté. Por lo tanto, todos los fluidos transmiten con igual valor y en todas las direcciones la presión que se les comunica. Yo comuniqué una cierta presión delta de P,
ese delta de P se va a comunicar en el punto 1, el punto 2, profe, si tuviera un punto 3 por aquí también. Por lo tanto, ese es el principio de Pascal que en algunos problemas vamos a aplicar. Perfecto. Y una aplicación del principio de Pascal es lo que se llama la prensa hidráulica. La prensa hidráulica más o menos es un dispositivo en forma de U, en la cual su objetivo principal es amplificar las fuerzas. Claro, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza de 1 newton, la amplifica, profe. No sé, puede ser 10 veces 1 newton, 20 veces, 50 veces la amplifica. Y claro, eso va a depender de cuál sería el área de estos émbolos que tenemos aquí. Oye, tenemos esta prensa hidráulica por aquí, por el brazo izquierdo. Voy a aplicarle una fuerza F1. ¿Qué va a pasar? Va a ejercer una presión. Por el principio de Pascal, esa presión se va a transmitir en todo el fluido y va a llegar en el otro bracito. Y va a ejercer aquí otra presión que viene representado aquí por esta fuerza F2. ¿Cuál es la relación que existe entre esta fuerza 1 y fuerza 2? Por el principio de Pascal, oye, si yo aumento una presión aquí, en este punto va a ser la misma presión aumentada. Por lo tanto, en esos puntos las presiones son iguales. Además, cuando yo le apliqué F1 sobre el émbolo de área 1, este émbolo va a bajar. Al bajar, el émbolo en el lado derecho va a subir. Va a desplazar un volumen aquí y va a subir otro volumen. Por lo tanto, sus volúmenes son iguales. A partir de esas relaciones, nosotros tenemos una expresión general para la prensa hidráulica. Viene dado por esta forma. F1 es a F2, como el área 1 es al área 2. Estos dos primeros términos salen cuando nosotros igualamos las presiones. Y estos otros dos términos salen cuando nosotros igualamos los volúmenes. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Okay? Entonces, en toda prensa hidráulica se va a cumplir esta relación. F1 es a F2, como el área 1 es al área 2, como la altura 2 es a la altura 1. La altura 1 es el espacio, la distancia aquí que el émbolo 1 se desplazó hacia abajo. La altura 2 es el émbolo 2 que se desplaza hacia arriba. Ese cociente de H2, perdón, A2 entre A1 se le denomina ventaja mecánica. ¿Okay? Esa es la ventaja mecánica, el objetivo, la amplificación de esta fuerza F1 que se le aplica. Y esto es una, para la gente de ingeniería, existe una aplicación de las palancas hidráulicas, frenos hidráulicos, los brazos hidráulicos, todo eso que tiene que ver con hidráulica. Gente, aquí es una aplicación directa del principio de Pascal. Seguimos. Tenemos el principio de Arquímedes y estamos llegando al final de la parte teórica. A ver, gente. El principio de Arquímedes me dice lo siguiente. Todo cuerpo sumergido total o parcial en un líquido, un gas o un fluido en general, va a experimentar la acción de una fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba. Y esta fuerza se denomina empuje hidrostático o también llamado pérdida de peso. ¿Pérdida de peso, profe? O sea que yo voy a perder peso simplemente experimentando este empuje hidrostático. Sí, gente. Sí. Y esto es genial. Cuando ustedes se van, por ejemplo, a una piscina, se sumergen ahí, ustedes están ahí más o menos nadando, sienten más livianos que cuando están fuera del agua, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación ahí? Ustedes perdieron peso cuando están dentro del agua. Esa pérdida de peso se llama empuje hidrostático. El agua está ejerciendo una fuerza vertical de abajo hacia arriba sobre ustedes. De manera que ustedes se sienten más leves, ¿verdad? Pueden saltar, pueden hacer cualquier cosa dentro del agua debido a que la fuerza de empuje hidrostático está haciendo que se sientan más leves. ¿Cómo calculamos ese empuje hidrostático? Vamos a considerar aquí un cuerpo parcialmente sumergido. Claro, si está totalmente sumergido, está todo dentro de este fluido, de este líquido. Pero aquí parcialmente sumergido. Este cuerpo va a experimentar una fuerza vertical de abajo hacia arriba, que se llama empuje hidrostático, o empuje de líquido, o pérdida de peso. ¿Cómo calculamos esta fuerza? La vamos a calcular como el producto de la densidad de líquido por la gravedad, por el volumen de la parte sumergida. O algunos le llaman el volumen sumergido o el volumen desalojado, también recibe el nombre.
Oye, pero la densidad del líquido por la gravedad se llama peso específico. Por lo tanto, peso específico del líquido por el volumen de la parte sumergida, o el volumen sumergido, o el volumen desalojado. Ahí tenemos la fórmula del empuje hidrostático. Claro, todo en el sistema internacional. Oye, si la densidad del líquido está en kilogramos por metro cúbico, el volumen en metro cúbico, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, el empuje es una fuerza, por lo tanto la vamos a medir en newton, o la unidad en newton. Perfecto, gente. Ya en la última parte, veamos algunas notitas. Les estaba comentando que el empuje hidrostático es una fuerza vertical de abajo hacia arriba, o también llamado pérdida de peso. Vamos a considerar lo siguiente. Tenemos un recipiente aquí con un orificio en el lado derecho. Ahí la superficie llega hasta ese nivel de donde está el orificio. Oye, ¿qué pasaría si nosotros sumergimos un cuerpo? Claro, para que el volumen de este cuerpo entre en este fluido, parte del volumen del fluido va a ser desalojado. Cuando eso pasa, entra el cuerpo aquí, parte del volumen del fluido va a ser desalojado. Si ese volumen desalojado, o esa masa de agua o del fluido desalojado, medimos el peso, ese peso va a ser igual al empuje hidrostático. Esta es una notita. Nota 2. Para dos o más líquidos de diferentes densidades. Observen, aquí tenemos un cuerpo ahí sumergido en 2, 3 líquidos ahí inmiscibles. ¿Qué significa inmiscible, profesor? Que no se pueden mezclar. Por ejemplo, el agua y el aceite, claro. Te pasas ahí toda una vida mezclando agua y aceite y nunca vas a tener una mezcla homogénea. Siempre se van a separar. Tenemos líquidos inmiscibles, no se pueden mezclar. Aquí tenemos el líquido A, B y C. Hoy tenemos un cuerpo aquí. Claro, por el hecho de que parte del volumen del cuerpo está en el líquido A, en el líquido B y en el líquido C, cada sustancia aquí, cada líquido, le va a ejercer un empuje. Por lo tanto, el empuje total que actúa sobre este cuerpo sumergido en 3 líquidos inmiscibles va a ser la suma de los empujes del líquido A, del líquido B, más del líquido C. Y de esta manera nosotros podemos analizar este tipo de casos. Y claro, ¿por qué, profe, el líquido C está abajo, B arriba, A y más arriba? ¿Por qué? Cuando tú mezclas agua con aceite, abajo se pone el agua y arriba el aceite. ¿Por qué eso? Por la densidad, por la diferencia que existe entre el valor de la densidad. El valor de la densidad del agua, ya lo hemos visto, es 1 gramo por centímetro cúbico. Y del aceite, profe, 0.8 gramos por centímetro cúbico. ¿Quién es mayor? La densidad del agua. Por lo tanto, se va a colocar abajo. Y arriba, la sustancia que tiene menor densidad. A partir de eso, ustedes se dan cuenta que la densidad de C es mayor que la de B y que la de A. Por lo tanto, tenemos esta estructura, esta configuración para los líquidos A, B y C. Muy bien, gente, muy bien. Hasta aquí llegamos al final de la parte teórica. Problema 1. Un ladrillo de plomo. Tenemos un ladrillo de plomo de dimensiones, todo esto. 5 centímetros por 10 por 20. Descansa en un piso horizontal. Tenemos el ladrillo de plomo que descansa en un piso horizontal sobre su cara más pequeña. ¿Cuál sería la cara más pequeña? ¿5 por 10? ¿10 por 20? ¿O 5 por 20? ¿Cuál sería la cara más pequeña? Ya lo vamos a ver, calma. ¿Cuál es la magnitud? Me piden la magnitud de la presión que ejerce el ladrillo sobre el piso. Queremos saber cuál es la presión que ejerce el ladrillo sobre el piso. Entonces vamos a imaginarnos aquí la situación de este problema. Traemos un bloque, aquí un bloque, a ver, ¿dónde están las figuras 3D? No hay. Bueno, vamos a pensar que esto no. Vamos a pensar que el plomo sea de este color. Ahí está. Ahí tenemos el ladrillo. Descansa sobre su cara, según el problema, sobre su cara más pequeña. ¿Cuál sería la cara más pequeña? A ver, déjame hacerlo en 3 dimensiones. Más o menos así.
Ahí está el ladrillo. ¿Cuál sería la cara más pequeña, gente? A ver, ayúdame. ¿Cuál sería la cara más pequeña? Vamos a imaginar que esto sea el 5, esto sea el 10 y esto sea el 20 centímetros. Muy bien, estamos ahí imaginándonos la situación del problema. ¿Cuál es la cara más pequeña, gente? A ver, ayúdame pues, chico, ayúdame. ¿Sería este? ¿1, 2 o la cara de al frente? 3. ¿Cuál es la cara más pequeña? A ver, dímelo. ¿La 1 o la 2? La 2. Correcto. ¿Por qué, profe, la 2? Porque la 2 tiene lados 5 y 10. La 1 tiene 5 y 20. Profe, y la 3 tiene 10 y 20. Entonces, la cara menor va a ser 10 y 5, o sea, la que tiene menor longitud de lados. Por lo tanto, si descansa sobre su cara menor, ¿cómo estaría el ladrillo? Vamos a pensar lo siguiente. A ver, gente, observa lo que voy a hacer. Uy, voy a hacer la siguiente jugada. Vamos a voltearlo. ¿Cómo, profe? Vamos a voltearlo ahí sobre su cara menor. Ahí está, qué maravilla este programa. Ahí está, la cara menor. O mejor. A ver, gente, espera. No se ve muy bien, mejor así. Ahí está. Profe, está torcido. Sí, gente, está torcido. Espera. Ahí está. Ahí está, gente. Sobre su cara menor. Estos 20 centímetros. Déjame colocar los 20 centímetros ya. Así como nosotros lo conocemos. 20 centímetros, 10 arriba, ¿verdad? Y 5 por aquí, por el costado. Déjame voltear el 10. Ahí está. 10 y 5 por aquí. Déjame voltearlo también. Ahí está. Qué maravilla este programa. Descansa sobre el piso. Profe, ¿dónde está el piso? No está, ¿verdad? Vamos a colocar el piso. Ahí está, más o menos. Muy bien, gente. Este ladrillo tiene un peso, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo calcular el peso. Profe, ¿cómo calculamos el peso? ¿El peso es el producto de quién? El peso, ¿cómo calculamos el peso? ¿Se acuerda, gente? El producto de la masa, exactamente. Oye, la gravedad, aquí lo tenemos. 10 metros por segundo al cuadrado. Profe, ¿y la masa? ¿Tenemos la masa de esto? No. ¿Pero qué es lo que tenemos? Tenemos las dimensiones de este cuerpo, ¿verdad? Las dimensiones, profe, ¿cómo así? Tenemos su longitud, su largo, su altura, sus dimensiones. Y también, según el problema y por suerte, tenemos la densidad del material con que está hecho el plomo. Profe, con esos datos podemos calcular la masa de este ladrillo. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo lo calculamos, profe? A ver, recordamos aquí la definición número 1. La densidad, ¿cómo se define? La masa sobre volumen. Vamos a llevar esta fórmula. Allá, profe, a ver, vamos a hacerlo. Muy bien, gente. A partir de este dato, oye, la densidad es masa dividido entre volumen. Como yo quiero la masa, el volumen que está dividiendo pasaría a multiplicar a la densidad. Por lo tanto, la masa va a ser densidad por el volumen. Oye, ya tenemos la masa de este cuerpo. Con la masa sabemos el peso. Y observen, gente, nosotros, ¿cuál es la pregunta? Queremos saber cuál es la presión que ejerce el ladrillo sobre el piso. Y claro, la fuerza que va a ejercer presión va a ser el propio peso del ladrillo sobre el piso y sobre esta área. La pregunta es, ¿a qué es igual la presión? Vamos a traer aquí nuestra formulita. Observa que la presión es igual a ¿qué? La fuerza normal dividida entre el área. Llevamos esta formulilla. Y para resolver el problema aquí, la pregunta es la presión. Queremos hallar la fuerza y el área de esta base de ladrillo. En esa base está ejerciendo presión, esta fuerza, peso. Por lo tanto, este sería una área que nosotros vamos a calcular. Y este sería nuestra fuerza normal, la fuerza perpendicular al área, a la base aquí del ladrillo. Por lo tanto, gente, observa aquí. Para hallar la presión, que es la pregunta, necesitamos saber cuál es el área,
¿cuál es la fuerza normal? Para hallar la fuerza normal necesito saber la masa del cuerpo. Por lo tanto, ahí está un panorama general del problema. Entonces, vamos a buscar esto. Hallar la masa, calculamos la fuerza normal. Hallamos el área, ya podemos calcular la presión. Muy bien, gente, entonces manos al trabajo. O manos a la obra, como se dice. Muy bien, gente, a ver. Tenemos las dimensiones del cuerpo. ¿Podemos calcular el volumen? ¿El volumen, profe? ¿Podemos calcular el volumen? ¿Cómo calculamos el volumen de este ladrillo conociendo aquí las dimensiones? ¿Se acuerdan o no? Volumen de una figura, de un sólido aquí, un prisma. Un prisma no, un prisma con base cuadrada, un base rectangular aquí. ¿Cuál sería el volumen de este sólido? El volumen del sólido es el área de la base, que vamos a llamarle a su vez por altura. Área de la base por la altura. Ahí está, la gente está respondiendo. Oye, ¿cuál sería la altura? Sería esta 20 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Área de la base por la altura. Pronto. Área de la base por la altura. Muy bien. Muy bien, gente. Por lo tanto, vamos a calcular el volumen. Oye, ¿cuál sería el área de la base? Simplemente multiplicamos aquí las dimensiones de esta área de abajo. Tenemos 10 centímetros y este ladito 5 centímetros. ¿Lo ven o no lo ven? A ver, a ver, a ver. Este ladito es 5 centímetros. Y este ladito 10 centímetros. ¿Verdad? Oye, ¿cómo calculo el área aquí de este rectángulo, conociendo el largo y el ancho? Simplemente el producto, ¿verdad? El área de la base sería el producto de ellos. 5 centímetros por 10 centímetros. Yo lo voy a colocar aquí directo. O mejor, 5 por 10 es el área de la base, multiplicado por la altura. ¿Cuál sería la altura? En la vertical, 20 centímetros. Muy bien, 20 centímetros. ¿Qué unidad sería para el volumen? Veamos. Si yo estoy multiplicando centímetros por centímetros por centímetros, ¿qué te va a quedar? Centímetros cúbicos. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, ya tenemos el volumen aquí, el volumen del cuerpo. A ver, vamos a hacer el producto. ¿Cuánto es 5 por 10 por 1000? 1000 que es 10 al cubo, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Muy bien, a ver, voy a colocarlo bien bonito. A ver, es de 0, 1000, que es 10 al cubo. Ahí está. Centímetros cúbicos. Muy bien, gente, ya tenemos el volumen. Profe, con el volumen, ¿podemos calcular la masa? Sí. A ver, vamos a calcular la masa de este cuerpo. La densidad del material es plomo. Aquí el problema nos dice es 2.7 gramos por centímetro cúbico. Voy a escribirlo aquí. Vamos a reemplazarlo. Gramos por centímetro. Uy, ese centímetro está. Ahí está. Centímetro cúbico. Y esto multiplicado por el volumen que acabamos de calcular, que es 10 al cubo centímetros cúbicos. Vamos a colocarlo aquí. 10 al cubo centímetros cúbicos. Muy bien, gente, observa con las unidades. Centímetros cúbicos de arriba y abajo se van, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te queda aquí? ¿Cuánto es la masa de este cuerpo? Vamos a escribirlo así, 2,7, 10 al cubo gramos. ¿Qué es 10 al cubo gramos? ¿Qué es 1000 gramos? ¿Cómo se llama 1000 gramos? ¿Qué cosa es 1000 gramos? 1 kilo. Perfecto. Por lo tanto, 1 kilo por 2.7 nos quedaría 2,7 kilos. Ya hemos calculado la masa. Muy bien. Con el cálculo de la masa, ¿podemos saber cuánto sería el peso? Sí. Vamos a regresar aquí. El peso del cuerpo, por lo tanto, sería... Voy a hacer mejor una línea vertical y aquí voy a calcular el peso. A ver, el peso sería la masa multiplicado por la gravedad. La masa del cuerpo es 2.7 kilos. Voy a escribir las unidades, gente, para que sepan de dónde viene y todo eso. Y la gravedad, el problema te dice 10 metros por segundo al cuadrado. Correcto, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto sería el peso? A ver, dímelo. 2.7 por 10. Ahí está, 27 newton. Perfecto. ¿Por qué, profe?
Porque 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado, esto se llama newton. Por lo tanto, ahí tenemos el peso, 27 newton. Y claro, como les comenté, ese peso es la fuerza que va a aparecer presionando en la base, aplastando, vamos a decir así. Es la fuerza normal. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza normal. Y tenemos, bueno, el área de la base aún no lo hemos calculado. Vamos a calcular el área de la base. El área de la base, bueno, ya lo hemos hecho por aquí, ¿verdad? Que sería 5 por 10. 50 centímetros cuadrados. 50 centímetros cuadrados. ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo conmigo? El área de la base aquí, 10 centímetros por 5 centímetros, 50 centímetros cuadrados. Voy a escribirlo por aquí. 50 centímetros cuadrados. A ver, chicos, ¿hasta aquí están conmigo? ¿Hasta aquí todo bien? Observen todos esos detalles de las unidades y... Muy bien, gente, muy bien. Ahora, una vez calculado la fuerza normal y el área de la base, ¿podemos calcular la presión aquí sobre la cara menor? Sí, usando esta relación. A ver, la presión, ¿a qué es igual? La fuerza normal dividido entre el área. Oye, pero la fuerza normal está en newton, perfecto. Y el área, observa las unidades. Esto, aquí aparecen pascales. Profe, ¿en pascales? ¿En pascales qué significa? Significa que la fuerza debe estar en newton y el área, ¿en qué unidad debe estar? En metro cuadrado, porque un pascal es 1 newton por metro cuadrado. Oye, pero aquí el área es centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos para llevarlo a metros cuadrados? ¿Se acuerdan? Lo vamos a transformar. ¿Se acuerdan cómo transformar de metros cuadrados a centímetros cuadrados? ¿O de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Profe, no me acuerdo de eso. Explique ahí. A ver, te voy a explicar, gente, rápidamente. A ver, ¿qué sabemos? Yo sé que ustedes conocen. ¿Cuánto es 1 metro en centímetros? 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros yo lo puedo escribir como 10 al cuadrado centímetros, ¿verdad? Hasta ahí no es nada nuevo porque todo el mundo sabe que 1 metro tiene 10 centímetros, ¿verdad? Hasta sus hermanitos conocen esto. Oye, profe, pero aquí yo quiero el metro cuadrado. ¿Qué tiene que ver esto con el metro cuadrado? Tiene que ver mucho. Para obtener el metro cuadrado, simplemente eleva al cuadrado, pues. Oye, si tú lo elevas al cuadrado a ambos miembros, aquí a la izquierda tú tienes el metro cuadrado. Entonces aquí aparece 1 metro cuadrado. Profe, ¿y aquí a la derecha qué aparece? 10 al cuadrado, 10 a la cuarta, centímetro elevado al cuadrado, centímetro cuadrado. Por lo tanto, ya tienes la equivalencia. 1 metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetro cuadrado. Aquí te estoy enseñando cómo hacer esta transformación. Muy bien, gente, con esta equivalencia podemos transformar centímetro cuadrado a metro cuadrado. Bacán, profe, bacán. Muy bien, gente. A ver, vamos a hacer la jugada aquí. Oye, queremos metros cuadrados. 1 metro cuadrado equivale a ¿cuánto? Abajo va lo que no quieres. 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Perfecto. ¿Por qué hace esto, profesor? Para eliminar centímetros cuadrados arriba y abajo. Oye, si yo elimino los centímetros cuadrados arriba y abajo, ¿qué es lo que te queda? Para el área, la unidad metro cuadrado. ¿Cuánto sería, profesor? Sería 50 arriba, ¿verdad? Y aquí tengo el 10 a la cuarta que está dividiendo. Si yo lo pongo arriba, gente, si yo lo pongo 10 a la cuarta arriba, ¿qué pasa con el signo del exponente? Esto ya lo vimos ustedes ya lo vieron en teoría de exponentes, ¿verdad? Pasa negativo, muy bien. Metros cuadrados, ¿correcto? Entonces ya tenemos el área de la base 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Muy bien, gente, ya tenemos todos los ingredientes. Ahora sí podemos calcular la presión sobre la cara menor. Allá, profe, a ver, vamos a calcular la presión. Por lo tanto, la presión va a ser igual a la fuerza normal, que es 27. 27 newton. Y a ver, ese 2 está un poco raro, ¿no? Ese 2. A ver, 27, ahí está, mejoró. Sobre
El área de la base, que es 50, 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y observa aquí que Newton por metro cuadrado, ahí aparece el pascal. Por lo tanto, la unidad ya sabemos que nos va a aparecer los pascales. Muy bien, ahora sí, vamos a acomodarla a nuestra respuesta. Vamos a acomodarla a nuestra respuesta. Observa que aquí aparecen los kilopascal. Profe, ¿qué kilopascal? Oye, ¿te acuerdas de la equivalencia? Oye, un kilogramo es 1000 gramos, ¿verdad? 10 al cubo gramos. Si fuera un kilómetro, sería 10 al cubo metros. Y si fuera un kilopascal, ¿qué sería? Haciendo esa analogía. Sería 10 al cubo pascales. Por lo tanto, vamos a buscar esta equivalencia. Un kilopascal es 10 al cubo pascales. Vamos a buscar esto, que vamos a hacerlo aparecer aquí. ¿Cómo, profe, lo hacemos aparecer? A ver, observa ahí. Hasta aquí es la parte física, de aquí viene la parte espiritual, que muchos ya, me imagino, pueden hacerlo de varias formas. Voy a hacer lo siguiente, gente. Yo sé que la unidad es pascal, ¿correcto? Esto 10 a la menos 4, yo lo puedo poner arriba, el signo del exponente cambia, ¿verdad? Sería 10 a la cuarta. Estamos llegando al final, chicos, resistan. Oye, y este 50 yo lo voy a escribir ahí. Y lo que voy a hacer, aquí viene la jugadita. ¿Qué te parece si yo multiplico arriba por 2 y lo divido por 2? ¿Se puede hacer eso, profe? Sí, profe, ¿y por qué hace eso? Ya te vas a dar cuenta por qué hago esta jugada. 2 por 27 serían 54, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Y aquí abajo 2 por 50 sería 100, ¿correcto? Y aquí arriba queda el 10 a la cuarta, que es un 1 con 4 ceros pascales. Perfecto. Ahora, ¿ya te diste cuenta por qué he hecho esto? ¿Por qué, profe? Para eliminar un 0 abajo y arriba, y aquí aparecer el 10 al cubo. Con los pascales aparece el kilopascal. Por lo tanto, esto es el kilopascal. Ya está. Y simplemente quedaría dividir 54 entre 10, que es bien fácil, ¿verdad? Oye, ¿cuánto es 54 entre 10? Ya lo pensaste. 5,4. ¿Qué cosa? Kilopascal. Y ya está. Y ya está nuestro problema. 5,4 kilopascal. Muy bien, gente. Entonces, seguimos. Habíamos hecho aquí este problema 1 y ahora vamos a hacer el 2 en silencio. Muy bien, gente. Arrancamos. Una columna de mercurio de 100 centímetros ejerce la misma presión en su base que otra columna de agua en su correspondiente base. Entonces aquí tenemos dos columnas, de mercurio y la otra de agua. Las bases son las mismas y en esas bases las presiones que ejerce esa columna de mercurio y la del agua son iguales. Eso es lo que nos está diciendo el problema. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que existe entre las alturas? ¿Cuál es la diferencia que existe entre las alturas de ambas columnas? Y te dan como dato los pesos específicos, tanto del mercurio como del agua. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Vamos a traer columnas, pues. Vamos a traer algunas columnas. ¿Cómo, profe, unas columnas? Sí. Vamos a imaginarnos que esto sea la columna, no, a ver, de agua. Vamos a ponerla, pues, eso de mercurio y de agua y azul. A ver, ¿dónde está el azul? Aquí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está, supongamos, gente, ya. Supongamos que esto sea la columna de, vamos a pensar en mercurio. No se parece, chicos, pero bueno, algo es algo. Mejor. Ahí está. Y por aquí tenemos la columna de agua. Ahí está. Perfecto. Vamos a imaginarnos que esto sea. Piensen ahí como si fueran dos tubitos conteniendo ahí los dos líquidos. Voy a trazar el piso por aquí. Y en sus bases, según el problema, en sus bases ejercen la misma presión. Por lo tanto, si yo pongo aquí en esta base, a ver con un librito, con azul, en esta base yo le pongo el punto A y por acá el punto B.
Ojo que esos puntos están en la base de estos tubitos que tiene mercurio. Este tiene mercurio. Voy a escribir aquí el símbolo. Y por aquí tenemos agua. Ahí está. Son tubitos, gente. Uno tiene mercurio y el otro tiene agua. Y para ser más claro, bueno, vamos a pensar que esto sea la altura que tiene el mercurio. Y por aquí la altura del agua. Lo voy a poner a la derecha. Ahí está, gente. Estamos imaginándonos la situación del problema. La altura del agua y la altura del mercurio. Perfecto. Uy, ese H está flaco. Ahí está, más o menos. Ahí está. Muy bien, gente. La columna de mercurio de 100 centímetros. Por lo tanto, aquí la altura, vamos a llamarle altura de A. Y por aquí la altura de B. La altura de A, 100 centímetros. Por lo tanto, ya escribimos ese dato. 100 centímetros. Correcto. El problema nos dice que en sus bases están experimentando la misma presión. ¿Qué significa eso? Que la presión, vamos a escribir aquí, en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Que ejercen la misma presión en su base que otra columna aquí de una altura de agua, que yo no sé cuánto es, y es lo que nos piden, claro, para saber la diferencia que existe entre las alturas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las alturas? O sea, si por aquí pensamos en términos de segmentos, o si todo esto es la altura del agua, la diferencia entre la altura del agua y la altura de mercurio sería este pedazo, ¿verdad? Ese pedacillo. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Cuánto vale esta diferencia? Que yo le voy a colocar H en mayúscula. ¿Cuánto vale esa diferencia? Esa es nuestra pregunta. Muy bien, gente. Para hallar esta diferencia yo necesito saber cuánto vale la altura de este líquido agua. ¿Cuánto vale? Sabiendo que las presiones en sus bases son iguales. Entonces vamos a calcular esta altura del líquido agua, que yo le he llamado B. Perfecto. Partimos de esta relación. El problema nos dice que en sus bases la presión es la misma, la presión de esta columna de mercurio y la presión de esta columna de agua. Son presiones que los fluidos están ejerciendo. Por lo tanto, esta es la presión hidrostática. Entonces traemos nuestra formulita de presión hidrostática. A ver, ¿dónde está la presión hidrostática? A ver, ¿dónde está, gente? ¿Dónde está? Aquí. Traemos nuestra formulita de presión hidrostática. Lo llevamos. Ahí está. Lo que vamos a usar aquí, la formulita de la presión hidrostática. Oye, pero, como dato me dan el peso específico. Oye, ¿qué es igual el peso específico? Regresamos aquí. El peso específico yo lo puedo calcular como el producto de la densidad por la gravedad. Oye, entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula aquí de la presión hidrostática? Presta atención aquí, gente. El producto de la densidad por gravedad es el peso específico del líquido multiplicado por la altura. Por lo tanto, la presión hidrostática lo puedo escribir en función del peso específico. Vamos a usar esta relación tanto para el mercurio como para el agua. Reemplazamos aquí, entonces. Usamos la misma fórmula. Para A, la presión que el mercurio ejerce. Por lo tanto, sería aquí el peso específico del líquido, que es mercurio. Vamos a llamarle Hg, mercurio, multiplicado por la altura de mercurio, que yo le he llamado altura de A. Perfecto. Y para B, la presión, que es esta altura de agua. Por lo tanto, aquí sería el peso específico del agua, multiplicado por la altura del agua, que yo le llamé H de B, y es la que yo quiero calcular. Muy bien, ¿y ahí qué hacemos, profesor? Vamos a reemplazar el peso específico del mercurio. Aquí te lo da por suerte, 13.600. Voy a escribir las unidades, gente. 13.600 kilogramos. Kilogramos fuerza. Ojo que aquí aparece kilogramos F minúscula, que significa kilogramo fuerza, que también yo lo puedo escribir como una barra arriba del kilogramo. Kilogramo fuerza por metro cúbico. Y eso está multiplicado por la altura que tiene aquí el mercurio, que yo lo voy a escribir como 100 centímetros. En realidad debe ser un metro, ¿verdad? 100 centímetros es un metro. Pero vamos a dejarlo en centímetros. Observa ahí explícitamente estoy escribiendo las unidades al propósito para que te des cuenta qué unidad te queda al final.
El peso específico del agua, aquí te lo da 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Por lo tanto, escribimos aquí los 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Muy bien, y esto multiplicado por la altura del agua que yo no sé. Perfecto, es lo que yo quiero calcular. Hasta ahí, chicos, ¿todo el mundo está conmigo? ¿Todo el mundo está conmigo, gente? Sí, chicos. Perfecto, perfecto. Profe, ¿y ahí qué vamos a hacer? Claro, de ahí viene la parte que nos emociona, ¿verdad? El cálculo. A ver, gente, observa las unidades. Kilogramo fuerza por metro cúbico a la izquierda y a la derecha se cancela, se va como ya sabes quién. ¿Y qué es lo que te queda? ¿Qué unidad solamente te queda? Centímetro, aquí a la izquierda. A ver, ¿qué podemos cancelar aparte de esto? Dos ceros a la izquierda y a la derecha también se van, ¿verdad? O también puedes decir, oye, ya bueno, es lo mismo. Un 0 del 100 y un 0 del 10, te queda el 1. Por la altura de B te queda a la derecha. ¿Y a la izquierda qué te queda? Te queda 136 porque estos dos ya se fueron. Y con el 10, 136 con el 10, ¿cuánto sería el producto? ¿Ya lo pensaste? 1360. ¿Qué unidad? En centímetros. Muy bien, hasta ahí hemos calculado la altura de la columna de agua para que en las bases ambos fluidos tengan la misma presión. Oye, pero eso no es lo que te piden. ¿Qué es lo que te piden? ¿Cuál es la diferencia que existe entre las alturas de ambas columnas? O sea, este H mayúsculo que yo le llamé. Por lo tanto, por segmento, de haber gente, por segmentos sería la altura de B menos la altura de A. Y aquí solamente restar. La altura de B, aquí lo hemos calculado, 1360 centímetros, menos la altura de A, que es 100. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería esta diferencia de alturas? A ver, esa sería 1260 centímetros. Perfecto. Esa sería nuestra respuesta. A ver, comparamos. Perfecto. 1260. Alguien que está apurado puede decir, ya, le encontré altura de B 1360 y justamente la alternativa está ahí, ¿verdad? Puede dar confusión. Por eso hay que leer bien aquí cuál es la pregunta. Muy bien, chicos, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Creo que quedó entendible este problema. ¿Comentarios, chicos? ¿No? Perfecto. Seguimos entonces. Problema 4, agárrate. A ver, el tubo en forma de U, ahí tenemos en la figura mostrado, contiene tres líquidos no miscibles. O también se puede escribir inmiscibles. El líquido A, B y C. Tres líquidos aquí no miscibles. ¿Qué significa no miscibles, profesor? Significa que no se pueden mezclar. Así como estilo agua y aceite, ¿verdad? A, B y C no se pueden mezclar y están ahí en este tubo en forma de U. Si las densidades de A y C son la densidad de A 500 y la densidad de C 300 kilogramos por metro cúbico respectivamente, significa que 500 corresponde a A y 300 corresponde a C. Determine la densidad de líquido B. Queremos saber cuál es la densidad de líquido B. Muy bien, gente, este es un problemilla en la cual vamos a aplicar aquí la famosa isóbara. A ver, recordamos aquí. ¿Dónde está eso, profe? A ver, gente, los tubos en forma de U, aquí está. Para vasos comunicantes. Oye, si yo trazo una horizontal llamada isóbara, ¿cómo son las presiones en todos esos puntos? Para un mismo líquido, esas presiones van a ser iguales. Por lo tanto, vamos a usar esto de vasos comunicantes. Aquí tenemos el tubo en forma de U, vasos comunicantes, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a trazar nuestra isóbara. La pregunta es, profe, ¿dónde la vamos a trazar? Claro, donde contenga el mismo líquido. Ahí lo vamos a trazar. A ver, ¿será que lo puedo trazar ahí? ¿Qué me dices? Aquí está el líquido A y aquí el líquido B. ¿Se puede? No, porque no son el mismo líquido. ¿Qué pasaría si yo lo pongo aquí arriba? Profe, el líquido A a la izquierda y B a la derecha. ¿Se puede? No, porque no son el mismo líquido.
Oye, pero ¿qué pasaría si yo lo pongo aquí justamente en la interfase entre B y A? Y por aquí, bueno, el líquido B. ¿Aquí, profesor, se puede? Sí. Observa, es el mismo líquido. Es el mismo líquido. Por lo tanto, ahí yo voy a colocar nuestra isóbara. En esta parte yo le voy a colocar el punto X y por aquí yo le voy a colocar el punto Y. A partir de nuestra teoría, ¿cómo son las presiones en el punto X y en el punto Y? Recuerda que esa es una isóbara. Iso igual vara presión. Isóbara. Oye, la presión en X y en el punto Y, como es una isóbara, son iguales. Por lo tanto, igualamos o decimos la presión en el punto X y en el punto Y van a ser iguales. Gente, hay que estar conscientes que como el tubo en forma de U está abierto en ambos lados, en ambos brazos, podemos decir así, está actuando la presión atmosférica. Profe, ¿y si estuviera cerrado? No, ahí no va a actuar. Pero como está abierto, la presión atmosférica aquí va a actuar. ¿Correcto? Hay que estar conscientes de eso. Muy bien, y la pregunta del millón. ¿Cuál es la presión en X? Profe, en el punto X, ya, aquí está el punto X. ¿Cuál es la presión en el punto X? Gente, para saber cuál es la presión en el punto X, tú miras hacia arriba. Todo lo que está sobre, aplastando el punto X, es lo que va a ejercer presión. Entonces, si tú miras hacia arriba, toda esta columna de líquido A está aplastando el punto X. Vamos a decirlo así por motivos pedagógicos. Y también la presión atmosférica también aplasta, o sea, ayuda a aplastar aquí sobre el punto X. Por lo tanto, la presión en el punto X, mirando todo lo que está hacia arriba, todo lo que está aplastando el punto X, va a ser igual. La presión debido a esta columna de líquido A, o sea, presión hidrostática de líquido A, y como está abierto, la presión atmosférica también está ayudando. Por lo tanto, en el punto X, ¿quién está aplastando? Es la presión hidrostática de A más la presión atmosférica. La presión atmosférica. Repito, está abierto, la presión atmosférica aparece ahí. Profe, si estuviera cerrado, aquí no, pues la presión atmosférica ya no va a aparecer. Pero si hubiera, por ejemplo, aquí un gas, ahí sí vamos a considerar la presión de este gas. Pero como aquí no es el caso, entonces no vamos a complicarnos más. Está abierto, la presión atmosférica está ejerciendo ahí. Perfecto. Oye, esa es la presión en el punto X. Ahora miramos en el otro lado. ¿Cómo, profe? En el otro lado, en el punto Y. ¿Quién ejerce presión en el punto Y? Todo lo que está arriba del punto Y. Aquí está Y, miras hacia arriba. Oye, todo lo que está hacia arriba del punto Y está ejerciendo presión. A ver, veamos. ¿Quién está sobre el punto Y? Estaría esta alturita de líquido B, ¿verdad? Este pedacito de líquido B. ¿Cuánto es este pedacito? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería ese pedacito de líquido B? A ver, por segmentos, chicos, por segmentos, por segmentos. Oye, todo es 25, ¿verdad? A partir del punto Y hacia arriba, hasta este nivel, todo es 25. Por arriba te cortas 5, te cortas 15, te cortaste 20. Para 25, ¿cuánto faltaría este pedacito? Por segmentos, chicos, por segmentos. Listo, ya lo pensaste, ¿verdad? 5 centímetros, ¿estás conmigo? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. O sea que en el punto Y está aplastando esta altura del líquido B de 5 centímetros. Profe, ¿el líquido C también aplasta? Sí, también está ejerciendo presión sobre el punto y esta altura del líquido C es 15 centímetros. Cuidado ahí. Y, profe, está abierto la presión atmosférica. Está ayudando ahí aplastando. Por lo tanto, en el punto Y tendríamos la presión hidrostática. Debido a esta alturita de líquido B, lo ponemos ahí, más, profe, la altura del líquido C, presión hidrostática. Debido a la altura de este líquido C, y como está abierto, más la presión de la atmósfera. Perfecto. A ver, gente, ¿hasta aquí todo el mundo está conmigo?
Muy bien, chicos. Ustedes se dan cuenta que presión atmosférica a la izquierda y a la derecha se va. Alguien puede decir, profe, pero lo hubiera hecho directo, igualando presión hidrostática de A, va a ser igual a la presión hidrostática aquí de B y de C. ¿Solamente eso? Si está abierto, sí. Pero ya sabes que esas presiones atmosféricas aparecen, pero al final se van a ir. Entonces, no nos hacemos problemas. Tú, claro, puedes hacerlo directo. Pero ya sabes que la presión atmosférica va a aparecer. Muy bien, aprovechando aquí en control C, control V, simplificando ahí las presiones atmosféricas, tú puedes hacerlo directo y escribir esta ecuación directamente. Y ya está. Vamos a igualar entonces presiones hidrostáticas. Presión hidrostática, profesor. ¿Es la misma fórmula? Aquí sí. Entonces traemos nuestra formulilla y vamos a escribir las presiones hidrostáticas para los líquidos A, B y C. Cuidado que las alturas aquí van a ser diferentes. Muy bien, gente. ¿A qué es igual la presión hidrostática para el líquido A? Siguiendo esta fórmula sería la densidad que tiene el líquido A, ¿correcto? ¿Verdad? Multiplicado por la gravedad, seguimos la fórmula, multiplicado por la altura del líquido A. Y mirando aquí la figura, la altura del líquido A, al ojo, ¿no? 25 centímetros. La altura del líquido A, 25 centímetros. Perfecto. Eso es en el lado izquierdo. En el lado derecho tendríamos la presión hidrostática debido a esta alturita del líquido B. Entonces tendríamos densidad del líquido B multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura, esta alturita chiquita del líquido B, que sería 5 centímetros. Voy a escribir ahí la fórmula y después lo vamos a reemplazar. Y para C sería la misma historia, densidad de C por la gravedad por la altura del líquido C. ¿Cuál es la altura del líquido C? Aquí mirando la figura, ahí está. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a reemplazar. Pero claro, ¿podemos simplificar las gravedades? ¿Qué me dices? Sí, profe, se puede. A ver, G, G, G. Se va, ¿verdad? Perfecto. Oye, si se fueron las G, ¿qué es lo que te queda? Vamos a reemplazar densidad de líquido A. Según el problema, densidad de líquido A corresponde a 500 kilogramos por metro cúbico. Permítame escribir la unidad. 500 kilogramos por metro cúbico. Perfecto. Ahí está. Multiplicado por la altura del líquido A. ¿Cuál es la altura del líquido A? Aquí, según el problema, 25 centímetros. Voy a escribir las unidades, gente, permítame, para que te des cuenta qué es lo que pasa con las unidades, profesor. Oye, ¿la densidad de B lo sabemos? No, es lo que te piden calcular. Por lo tanto, lo bajamos tal y como está. Multiplicado por la altura del líquido B, que aquí en la figura, 5 centímetros, más la densidad del líquido C. El problema ya te dice, oye, C le corresponde 300 kilogramos por metro cúbico. Escríbelo, escríbelo. Kilogramos por metro cúbico, y esto multiplicado por la altura del líquido C, aquí en la figura, 15 centímetros. Muy bien, hasta ahí simplemente hemos usado aquí la isóbara para una misma línea, para un mismo líquido. En esa misma línea las presiones son iguales. Estamos igualando presión en el punto X y en el punto Y. ¿Quién ejerce presión en X? Todo lo que está arriba de X. ¿Quién ejerce presión en Y? Todo lo que está arriba de Y. Y a partir de esto estamos llegando hasta aquí, hasta esta línea. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a despejar, resolver la ecuación, pues sí, vamos a encontrar la densidad de B. Ahora quiero que te des cuenta de algo. Observa que centímetros aparecen en todos los términos. Por lo tanto, ¿yo puedo simplificarlos? Claro, simplifícalo. Centímetro, 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 se fueron. Se van, como ya saben quién. Muy bien, ¿qué más podemos simplificar? Sácale quinta, profe. Claro, sácale quinta, 1. Quinta de 25, 5. Quinta de 15, triqui. Muy bien. Y ahí, profe, ya, pues no te pases, vamos a calcular cuánto sería la densidad del líquido B. Es nuestra pregunta. A ver, chicos. Oye, 5 por 5 es 25 con 2 ceros. Hoy aquí a la derecha tengo 3 por 3, 9 con 2 ceros. 25 veces 2 ceros, menos, porque este 3 por 3 es 9 con 2 ceros, pasaría restando. 25 menos 9, ¿ya lo pensaste? Ahí está, ¿qué te queda con 2 ceros y unidad?
kilogramos por metro cúbico. Y ya está. Muy bien, gente. Comentarios hasta aquí. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Seguimos entonces, seguimos. A ver, el 5. Hallar la fuerza F máxima que puede aplicarse el émbolo de, aquí debe ser una sola D, área 0.02 metros cuadrados y peso despreciable como algunos, tal que el líquido de densidad 1500 kilogramos por metro cúbico no salga del extremo B. Y te dan que el valor de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y el tubo tiene sección recta constante. O sea, todo el grosor aquí es constante. Como profe me explica de nuevo. En el lado izquierdo yo voy a aplicar una fuerza que el problema me pide que debe ser máxima para que este líquido no salga por este extremo B. Eso es lo que me piden calcular. Eso es lo que me piden calcular. Muy bien, gente. Entonces vamos a aplicar de nuevo un tubo ahí de brazos comunicantes. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar ahí nuestra isóbara y vamos a igualar las presiones. Muy bien. Entonces, aquí el problema te ayuda, ¿verdad? Aquí este es nuestra isóbara. Por lo tanto, hay que sacarle provecho. Muy bien, gente. Entonces, para completar aquí el trabajo, voy a colocar el puntito X y el puntito Y. Esta es la isóbara. Isóbara. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo son las presiones en esa isóbara? Son iguales. Por lo tanto, igualamos la presión en X va a ser igual a la presión en Y. Perfecto. Profe, en A, bueno, aquí está actuando la presión atmosférica y aquí en B está abierto. ¿También actúa la presión atmosférica? Cuando yo igualo, semejante al problema anterior, gente, las presiones atmosféricas en ambos lados se van. Por lo tanto, ya no vamos a considerar aquí las presiones atmosféricas porque esos términos se van a ir. ¿Correcto? Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a considerar, profe? La presión en X. ¿Quién será la presión en X? Recuerda que esto es un émbolo que según el problema tiene área 0.02 metros cuadrados. Oye, ¿quién ejerce presión en el punto X? Observa esta fuerza vertical normal a esta área. Una fuerza normal a una área, a una superficie, ¿ejerce una presión? Sí. ¿A qué es igual esa presión de una fuerza? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, lo llevamos exactamente. La presión que ejerce una fuerza normal, fuerza sobre área. Perfecto. Por lo tanto, en el punto X es la fuerza que ejerce presión aquí. Y es fuerza sobre área. La presión en el punto X. Perfecto. Profe, ¿y en el punto Y? En el punto Y, ¿quién está ejerciendo presión? Todo lo que está arriba de Y. ¿Quién está arriba de Y, profesor? Esta altura de este líquido. Por si acaso, el líquido tiene una densidad que según el problema es 1500. Ponle, no te olvides. 1500 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. La densidad del líquido. Muy bien, entonces, ¿quién ejerce presión en esta altura aquí de líquido de esta densidad? Sería la presión de la altura del líquido, presión hidrostática. Por lo tanto, traemos nuestra formulilla, presión hidrostática. Se repite la historia, ¿verdad? Y escribimos aquí, densidad de líquido por la gravedad, hoy esa G está un poco gorda, multiplicado por la altura de esa parte de líquido, que en el problema ya te ayuda, ¿verdad? Qué bueno este camarada que hizo el problema, te ayuda todo, te da la isóbara, te da la altura, te da todo. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a reemplazar. Oye, F es lo que queremos calcular. El área, profe, aquí está. A ver, gente, esta área yo lo puedo escribir de otra forma. 0.02. Es lo mismo 2 entre 100, ¿verdad? Y 100 es 10 al cuadrado. Si este 100 al cuadrado lo pongo arriba, ¿qué pasa con el signo del exponente? 2 por 10 a la menos 2. Y no te olvides de la unidad, metros cuadrados. Perfecto. Vamos a reemplazarlo aquí. Y no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Y ahí está.
Voy a aprovechar aquí los recursos de este software. Muy bien chicos, muy bien. Hasta ahí creo que todo el mundo ya está conmigo. Uy, ¿qué pasó con esta máquina? ¿Se colgó? No, no se colgó. Bien, eso es lo que tenemos a la izquierda. Y a la derecha, la densidad de líquido, que es este numeral, 1500. Voy a escribir la unidad, kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Multiplicado por la gravedad, que es 10, el número de mi camiseta de fútbol, 10 metros por segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura. Ojo, y la altura lo vamos a poner en metros. Oye, aquí 5 centímetros. ¿Cuánto es 5 centímetros a metros? ¿Cuánto es 5 centímetros a metros? ¿Te acuerdas del prefijo centi? 5 centi. ¿Centi qué significa? ¿Qué significa centi, gente? ¿Qué significa mili? ¿Qué significa nano, micro, pico? Centi, profe, centi, 10 a la menos 2, pues gente, 10 a la menos 2 metros. Centi, 10 a la menos 2 de metro. Perfecto. Por lo tanto, la altura es 5 por 10 a la menos 2. No lo voy a escribir de nuevo. Vamos a aprovechar aquí. Y traemos este numeral. Ahí está. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Creo que hasta ahí todo el mundo está conmigo. Porque hasta aquí se acaba la parte física. Y lo que sigue es la parte de hacer el cálculo matemático. A ver, gente, ayúdame con las unidades. Veamos las unidades. Observa que el kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿cómo se llama kilogramo metro por segundo al cuadrado? ¿Cómo se llama esta unidad? ¿Lo vimos? Exactamente, lo vimos en estática. Esto se llama Newton. Profe, ¿qué pasa con los metros? A ver, un metro arriba y un metro abajo. ¿Cómo, profe, un metro abajo? Claro, simplificas. Metro arriba, metro abajo, metro cuadrado. Este metro cuadrado está dividiendo aquí a la derecha. Y aparece un metro cuadrado a la izquierda que también divide. Profe, ¿los cortas? Claro. ¿Se puede simplificar? Se simplificó el metro. ¿Y qué unidad te queda? Solamente Newton, que es la unidad de la fuerza, y eso es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, al final de tu vida ya puedes saber, gente, ayúdame a hacer el cálculo. A ver, vamos a hacerlo en un 2×3. ¿Cómo, profe, en un 2×3? Claro, hay que hacerlo en un 2×3. A ver, numerito con numerito. Este 15 está multiplicando con el 5. Voy a colocar aquí 15 por 5. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar al 5 de aquí. ¿Verdad? Ahí están los numeritos. Estoy juntando los numeritos. Ahora la base 10. La base 10. Aquí base 10, gente. 2 ceros es 10 al cuadrado. Con este 10 se convierte en 10 al cubo. Con este 10 a la menos 2 se convierte en 10 a la 1. ¿Verdad? Este 10 a la menos 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar a ese 10 a la 1. Y 10 a la menos 2 por 10 a la 1, profe, 10 a la menos 1. ¿Correcto, chicos? Estamos haciendo en la mente. Claro, esto cuando ya tengas cuando tengas todas esas propiedades del álgebra, todo ese negocio en tu mente y toda la práctica del mundo, esto ya puedes hacerlo en la mente. Oye, pero 5 por 2, profe, es 10, ¿verdad? Y este 10 con 10 a la menos 1, ¿qué se hace? Se van, ¿verdad? Se van como ella, exactamente. Oye, si se van, ¿qué te queda? 15. 15, claro, la unidad, no te olvides, somos físicos aquí, gente, somos físicos. No te olvides de la unidad. 15 newton. Por lo tanto, ahí está la fuerza que debe ejercer. Perfecto, chicos. Comentarios. Comentarios. Alguien se preguntará, profe, ¿por qué pone todas las unidades? Pierde tiempo. En realidad no pierdo tiempo, chicos. En realidad yo les ayudo a aclarar varias cosas. ¿Por qué? Porque es justamente el mayor problema de las unidades en el tema de hidrostática que muchos de los alumnos tienen. Porque aparecen densidades en gramos por centímetro cúbico, en kilogramos por metro cúbico, la altura en centímetros, en metros. Profe, ¿en qué lo pongo? En metros, centímetros, la densidad en que debes... Gente, y para aclarar esas cosas yo estoy, de propósito estoy colocando las unidades para que se den cuenta. Observen que todo está en el sistema internacional.
todo en el sistema internacional, para que la unidad de la fuerza, que es Newton, aparezca. Profe, y si aquí estuviera en gramos por centímetro cúbico y aquí en centímetros por segundo, no, pues ahí no va a funcionar y va a aparecer el Newton, ahí va a aparecer las dinas. Y aquí la unidad en la respuesta está en Newton. Por lo tanto, mejor lo dejamos todo en el sistema internacional. Muy bien, vamos llegando aquí al final. Ya estamos llegando al final. Vamos a hacer estos dos problemillas y ya acabamos. Este es un detalle importante. Problema 3, que recién probé el problema 3, sí, porque hemos hecho otros problemillas. Problema 3. A ver, agárrate. Un objeto pesa en el aire 80 gramos fuerza. La unidad de peso, gramo fuerza. Sumergido en agua pesa 600 gramos fuerza. ¿Perdió? ¿Qué, profe, perdió? Claro, porque sin el aire 80 gramos fuerza, que sería su peso real, y cuando yo lo sumerjo o sumergido en agua, observa que pierde un poco de su peso. Es eso que perdió, es el peso o pérdida de peso, es prácticamente el empuje hidrostático. ¿Qué más nos dice el problema? Y al sumergirlo en alcohol, que a algunos les gusta, el empuje es 15 gramos fuerza. ¿Cuál es el volumen de alcohol desplazado en? ¿Cuál es el volumen de alcohol desplazado? O el volumen de alcohol desplazado es. A ver, ¿cómo nos imaginamos? Vamos a pensar lo siguiente, gente, rápidamente. Y el mismo concepto se usa para resolver aquí el problema 9. Que creo que haciendo ya el problema 9 ustedes ya lo pueden hacer. Vamos a pensar que aquí tenemos un cuerpo, un objeto de cualquier forma, ahí está. Este tiene un cierto volumen, el volumen del cuerpo, que no sabemos cuánto es y es lo que nos piden. Y en el aire, o sea, si yo lo mido ahí en el campo gravitacional, aquí su peso, según el problema, es 80 gramos fuerza. Por lo tanto, esto yo le voy a llamar el peso real, que lo estoy midiendo en el aire. 80 gramos fuerza. Ahora, el mismo objeto yo lo voy a sumergir en alcohol. A ver, profe, llévalo al alcohol. Vamos a llevarlo al alcohol. A ver, algunos ya se están emocionando. Tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos a llevarlo y lo vamos a colocar en alcohol. Muy bien, gente. A ver, ponga el alcohol, profe. ¿Cuánto de alcohol, gente? 100% de alcohol, no, pues. Ahí está. Lo vamos a sumergir en alcohol. Vamos a imaginarnos que esto va a representar un recipiente con alcohol. Este triangulito con una colita significa que este líquido está en reposo. ¿Correcto? Entonces vamos a pensar que esto es el alcohol que a algunos les gusta. Muy bien. Claro, tiene una cierta densidad. La densidad del alcohol. Perfecto. Antes de eso, nos dice el problema sumergido en agua. Profe, ya veis, usted está pensando en el alcohol. Vamos a pensar mejor que esto sea el agua. Que la densidad del agua nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Voy a escribirlo en función del peso específico. Que aquí, al propósito, yo lo he puesto. El peso específico del agua es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Perfecto. Es agua, gente, ya es agua, ya no te vayas al alcohol. Por ahora no te vayas al alcohol. Aquí es agua. Muy bien, gente. Y sumergido en agua, el peso del cuerpo ya no es 80, es 60. O sea, ese peso no sería el real, sería un peso aparente, como algunos. Por lo tanto, aquí, su peso aparente, voy a escribirlo así, el peso aparente sería 60 gramos fuerza. O sea, perdió parte de su peso. ¿Y por qué perdió, profesor? Perdió porque cuando está sumergido en agua, el agua le ejerce una fuerza vertical de abajo hacia arriba. ¿Cómo se llama esa fuerza vertical de abajo hacia arriba? Se llama empuje hidrostático. Y debido al empuje hidrostático es que pierde parte de su peso. Y claro, el empuje hidrostático es llamado también pérdida de peso. La pregunta es, ¿cuánto perdió? Que es definido como el empuje hidrostático. ¿Cuánto perdió? Oye, inicialmente 80. Cuando está sumergido en agua es 60. ¿Cuánto perdió? A ver, dímelo. Sería la resta, ¿verdad?
Exactamente. Y ese es 20, y esos 20 nosotros lo hemos calculado restando el peso real menos el peso aparente. Por lo tanto, en problemas así y parecidos, siempre el empuje hidrostático, que es llamado la pérdida de peso, tú lo vas a definir como la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Por lo tanto, haciendo esa resta al ojo, 80 gramos fuerza, yo le voy a restar 60 gramos fuerza, el peso perdido o la pérdida de peso es 20 gramos fuerza. Perfecto. Hasta ahí no hay ninguna novedad, todo entendido. Oye, ¿qué es lo que me piden calcular? El volumen que es desplazado en el alcohol. Claro, quitamos el agua, colocamos alcohol y colocamos el mismo cuerpo que va a desplazar cierto volumen. El volumen sumergido o el volumen desalojado o el volumen desplazado es el mismo. Por lo tanto, basta calcular aquí el volumen sumergido en el agua, que va a ser el mismo volumen que va a desplazar el alcohol. Por lo tanto, vamos a traer nuestra formulilla del empuje. A ver, ¿dónde está el empuje? Profe, ¿dónde está el empuje? Aquí está. En función del peso específico, vamos a llevar esta formulilla. Peso específico por el volumen sumergido o el volumen de la parte sumergida o el volumen desalojado o desplazado. Es la misma historia. Repetimos aquí la fórmula. El peso específico, estamos hablando aquí del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que como todo el cuerpo está sumergido, sería el volumen del cuerpo, ¿verdad? Y por aquí a la derecha tendríamos 20 gramos fuerza. Perfecto. Oye, pero ¿quién es esto? Peso específico del agua. Aquí lo he puesto al propósito. 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Por lo tanto, lo escribimos aquí. Escribimos, ya estamos llegando al final, chicos, resistan, yo sé que algunos tienen hambre. Centímetros cúbicos. Y esto multiplicado por el volumen del cuerpo que yo quiero calcular. Y mira, a ver, es fuerza. Oye, gramo fuerza a la izquierda y a la derecha se va, y los centímetros cúbicos que está dividiendo pasaría a multiplicar. Por lo tanto, al final de tu vida, el volumen sumergido o el volumen del cuerpo, el volumen desalojado, va a ser igual a 20 centímetros cúbicos. Y ya se acaba el problema. Perfecto. Y ahí se acaba nuestro problema. Profe, ¿y si lo llevo el alcohol? Claro, si aquí cambias, en vez de agua pones alcohol, el empuje se va a definir de la misma forma, peso real menos el aparente. Y el empuje aquí, el problema te dice que el empuje es 15. Ya te da el empuje del alcohol. El empuje del alcohol es 15 gramos fuerza. Si me pidieran cuál sería el peso específico del alcohol, usamos la misma relación aquí, peso específico del alcohol multiplicado por el volumen del cuerpo, porque todo el cuerpo está sumergido, va a ser igual a 15 gramos fuerza. Oye, pero el peso del cuerpo lo acabas de calcular. Por lo tanto, yo puedo encontrar aquí el peso específico del alcohol. Y esto va a ser igual a 15 gramos fuerza. Y despejando el peso específico del alcohol, observa que te queda. Estos 20 pasaría a dividir. Vamos a sacarle quinta. Quinta arriba te queda 3. Quinta de 20 es 4. Y tendríamos gramos fuerza por centímetro cúbico. Y claro, si te pide cuál es el peso específico del alcohol, lo resolvemos de esta manera. Y creo que con esto puede hacer el problema 9. ¿Ok? Y la respuesta te va a dar casa, gente. Yo no sé, creo que en sus separatas aparece esta alternativa marcada. Lo van a corregir ya. La respuesta aquí es casa.